Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar acerca de la tabla periódica, de las propiedades periódicas de los elementos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito por arriba de lo que es enlace químico, cómo lo clasificamos a grandes rasgos y para dar como una introducción a un tema que vamos a ver un poco más adelante, que es propiamente el enlace químico y vamos a analizar bien cómo se unen los elementos y demás, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con cómo es que se da la clasificación periódica de la tabla moderna, ¿sí? La que usamos hoy en día. La ley periódica de Mendeleev-Moseley nos dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos son una función periódica de sus números atómicos y no de sus pesos atómicos como se creía anteriormente. Entonces, actualmente los elementos se agrupan por el orden creciente de los números atómicos. En la tabla periódica nosotros vamos a tener una distribución en grupos y periodos de acuerdo a la configuración electrónica externa, o sea, la cantidad de electrones que hay en la última órbita que nosotros denominamos capa de valencia, ¿sí? Entonces, la tabla se va a ordenar en 7 filas que van a ser horizontales y a estas filas horizontales les vamos a llamar periodos y vamos a tener 18 columnas o grupos, ¿sí? A los grupos también en algunas bibliografías los vamos a encontrar quizá un poco como familias. Bueno, los periodos se enumeran entonces del 1 al 7. Cada periodo va a comenzar con un metal alcalino y termina con un gas noble. El número de periodo, indica la cantidad de órbitas en el que se hayan distribuido los electrones. En el periodo 1 tenemos dos elementos que van a ser el hidrógeno y el helio. En el periodo 2 y 3 tenemos 8 elementos en cada uno. Estos van a ser denominados periodos cortos. En el periodo 4 y 5 tenemos 18 elementos en cada uno y van a ser periodos medios. En el periodo 6 vamos a tener 32 elementos. Este va a ser un periodo largo, ¿sí? Y en el periodo 7 vamos a tener a básicamente tierras raras, ¿sí? Ya en el periodo 6 comenzábamos con tierras raras y en el periodo 7 se continúa con los actínidos, ¿sí? Bueno, nos vamos a encontrar también con una subdivisión general de los elementos. Acá vamos a tener elementos representativos, elementos relacionados o de transición y elementos de transición interna que van a ser los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Básicamente, los elementos representativos son aquellos elementos cuyo nivel energético que está más externo está incompleto y van a pertenecer al grupo A. Entonces, todos los elementos del grupo A son elementos representativos. Después vamos a tener a los elementos de transición que van a ser los elementos del grupo B. Ellos tienen algunas de sus dos órbitas externas incompletas, ¿sí? Y después vamos a tener a los elementos de transición interna en donde sus tres órbitas externas van a estar incompletas, ¿sí? Y como ya había mencionado, los elementos de transición interna se van a dividir en lantánidos y actínidos. Vamos a ver ahora las propiedades periódicas de los átomos, ¿sí? ¿Por qué periódicas? Porque varían según la ubicación que tienen en la tabla periódica, varían de manera periódica, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver al radio atómico. A esta propiedad la podemos definir como la distancia que hay entre el centro del núcleo de un átomo y la órbita más externa del mismo, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener como ejemplo un átomo de sodio y un átomo de cloro, ¿sí? Nosotros midiendo desde el centro del
átomo hasta la órbita más externa, o sea, hasta la órbita donde están los electrones de valencia, vamos a conocer cuál es nuestro radio atómico. También se relaciona con el tamaño del átomo y poder determinar el radio atómico implica conocer cuál es el diámetro del átomo, o sea, la distancia que hay y que es más corta cuando dos átomos están en contacto, ¿sí? Entonces tenemos estas dos formas, si se quiere, de definir lo que es el radio atómico. En cuanto a cómo varía el radio atómico con respecto a la tabla periódica, él va a aumentar de arriba hacia abajo, ¿sí? Y va a disminuir de izquierda a derecha. Nosotros acá vamos a tener unos lindos ejemplos acerca de cómo es que varía justamente el radio atómico, ¿sí? Tenemos en el ejemplo del flúor, que tiene un radio atómico de 64. Después el cloro, que en este caso vamos bajando en el grupo, vamos a tener un radio atómico de 99, que ya es más grande que el flúor. En el caso del bromo, que lo tenemos acá en un color bordeaux, voy un poquito más abajo en el grupo que el cloro y me encuentro con un radio atómico mayor, y luego le va a seguir el yodo aún más abajo en el mismo grupo con un radio atómico mucho mayor a mi flúor inicial, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos ver que justamente el radio atómico va a aumentar en cuanto a cuanto yo más baje en un grupo, ¿sí? Y bueno, y va a disminuir en cuanto yo vaya de izquierda a derecha en, en los periodos. O sea, que los que estén más a la izquierda van a tener un mayor radio atómico y los que estén más a la derecha van a tener un radio atómico menor. Continuando con la misma idea del radio atómico, ¿sí? Considerando desde el centro del núcleo hasta el orbital más externo del átomo, vamos a poder describir además el radio iónico. Cuando hablamos de radio iónico, cuando estamos en presencia de una partícula cargada, ¿sí? Podemos tener cationes que tienen cargas positivas o podemos tener aniones que tienen cargas negativas. Un catión siempre va a tener menos electrones que el átomo original. Por lo tanto, el catión va a tener un radio atómico más pequeño que un átomo original. Por ejemplo, tenemos el caso del aluminio, donde el átomo neutro tiene un radio atómico de 118 y el aluminio más 3, o sea, el catión, va a tener un radio atómico de 68. Es mucho más pequeño, pero porque tiene menos electrones, por lo tanto, la distancia que hay entre el centro del núcleo y el orbital más externo va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy a tener menos orbitales, si se quiere, ¿sí? En el caso del anión, como yo estoy incorporando electrones, este va a ser de un radio iónico, en este caso, que va a ser mayor a el del átomo original o el átomo neutro. Tenemos acá el caso de un átomo de azufre, en donde el átomo neutro tiene un radio atómico de 104 y el átomo cargado, ¿sí? Negativamente, en donde incorporamos dos electrones, tiene un radio atómico de 170, es decir, mucho más grande que mi átomo neutro. La próxima propiedad periódica va a ser la energía de ionización. ¿Qué quiere decir esto? Es la energía que se requiere para sacar al electrón más externo de un átomo neutro. O sea, es la energía requerida para poder arrancar básicamente a mis electrones de valencia, ¿sí? Y yo voy a medir básicamente cuál es la energía que necesito o cuál es la fuerza que yo necesito para
combatir a la retención que hace el átomo a sus electrones, ¿está? Y el proceso de arrancar el electrón básicamente me va a producir un ion positivo, es decir, un catión. Entonces, cuanto menor sea la energía de ionización de un elemento, este va a tener mayor tendencia a formar un ion positivo. Es decir, que vamos a estar hablando de un elemento electropositivo, o siempre comparando con los demás voy a poder decir que un elemento es más o menos electropositivo que otro. Ahora bien, en cuanto a cómo varía la energía de ionización en la tabla periódica, en el grupo va a disminuir hacia abajo. Es decir, cuanto más abajo en la tabla periódica yo me encuentre, menor va a ser la energía de ionización de los elementos. ¿Por qué? Porque los electrones periféricos, los electrones de valencia, van a estar mucho más alejados del núcleo, entonces se sienten más débilmente unidos a él mismo, ¿sí? Al núcleo. Entonces la energía de ionización va a ser mucho más baja. Y en el caso del período va a aumentar hacia la derecha. Y esto tiene que ver con la creciente carga nuclear y porque tenemos menores radios. Como tenemos menores radios, entonces vamos a tener una energía de atracción del núcleo a los electrones mucho más fuerte. Entonces la energía de ionización también va a ser más elevada porque voy a necesitar más energía para poder arrancar un electrón de estos átomos, ¿sí? Ahora vamos a ver una propiedad que podríamos decir que es la inversa a lo que era básicamente la energía de ionización, ¿sí? En este caso voy a hablar de la afinidad electrónica y la voy a definir como la energía que se obtiene cuando un átomo gana un electrón. Si en el caso anterior que nosotros veíamos o medíamos más bien cuál es la energía necesaria para arrancar un electrón, es decir, para formar cationes, en este caso nosotros vamos a ver cuánta energía ganamos cuando formamos aniones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ganamos electrones. Entonces, los átomos van a formar aniones en este caso. En el periodo va a aumentar hacia la derecha y va a aumentar hacia arriba, ¿sí? Esa va a ser nuestra variación en la tabla periódica. Y por último vamos a tener estas dos propiedades periódicas. Por un lado, la electronegatividad, que va a ser una medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones. ¿Y por qué lo vemos separado de lo que es la afinidad electrónica? Porque acá yo voy a estar evaluando átomos que estén involucrados en un enlace químico, ¿sí? En la afinidad electrónica yo evaluaba átomos que estén separados. En este caso voy a evaluar átomos que estén unidos a otros, ¿sí? Cuando van a formar una molécula o no, dependiendo del tipo de enlace que nosotros estemos trabajando. ¿Cómo va a variar dentro de la tabla periódica? Va a aumentar la electronegatividad cuanto más a la derecha y más arriba yo esté, y va a disminuir la electronegatividad cuanto más abajo y más a la izquierda yo esté. Entonces, en la tabla periódica, en los elementos con los que vamos a trabajar, el menos electronegativo va a ser el francio, o sea, va a ser el más electropositivo, y el más electronegativo va a ser el flúor. Después vamos a tener el carácter metálico, que va a hacer todo lo contrario a lo que es la electronegatividad, que me va a medir la tendencia de los elementos a perder electrones. Cuanto más carácter metálico tengan, más sencillo va a ser para los átomos perder electrones. Es decir, para el francio es muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencillo perder electrones que para un átomo de flúor. En base a esta última propiedad,
nosotros vamos a poder formar dos grandes grupos. Vamos a poder hablar de, por un lado, metales y por otro lado vamos a poder hablar de no metales, ¿sí? En el caso de los metales voy a tener un aspecto y brillo metálico. Por lo general los metales van a tener como este brillo, ¿sí? Van a ser buenos conductores del calor, van a ser conductores de la electricidad. Nosotros los utilizamos para justamente conducir electricidad, por ejemplo, el cobre, ¿sí? El oro va a ser el mejor conductor, pero quizás no va a tener las capacidades necesarias para que nosotros lo utilicemos, ¿sí? Para que sea útil para nuestras necesidades. En general van a ser dúctiles, van a ser maleables, ¿sí? Por lo general son sólidos, pero dentro de la naturaleza encontramos algunos eh, metales que van a ser líquidos. El clásico es el mercurio. Van a oxidarse, sí, van a tender a perder electrones, entonces van a tener un bajo potencial de ionización. Y vamos a decir que de los que son metales, los alcalinos van a ser los más activos. Acá tenemos al potasio, tenemos al sodio, ¿sí? Eh, Vamos a tener al francio, vamos a tener entonces varios elementos que vamos a decir que son más activos dentro de los metales, ¿sí? También vamos a ver que al unirse con oxígeno me van a tender a formar justamente óxidos metálicos, y estos óxidos al unirse o reaccionar con agua van a formar los clásicos hidróxidos, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a los no metales, no van a poseer aspecto metálico. Van a ser malos conductores del calor y también de la electricidad. Vamos a tener los no metales en todos los estados de agregación. Ellos van a reducirse porque van a tender a ganar electrones. Estos elementos van a poseer alto potencial de ionización, y entre los más activos vamos a encontrar a los halógenos y al oxígeno, ¿sí? Ellos, al unirse con el oxígeno, me van a formar anhídridos, o lo que también llamamos óxidos ácidos, y al reaccionar estos óxidos ácidos con agua me van a formar los oxácidos, ¿sí? También hay posibilidad de que me formen otro tipo de ácidos, como es el caso de los hidrácidos, que se forman cuando reaccionamos no metales con hidrógeno. Bueno, hasta acá nosotros habíamos visto lo que son las propiedades periódicas, y entonces ahora vamos a entrar con los tipos de enlaces químicos que existen. Nosotros vamos a tener enlaces que van a ser interatómicos, o sea que van a ser entre átomos, y acá nosotros vamos a tener al enlace iónico y vamos a tener también al enlace covalente y al enlace metálico. Pero cuando hagamos nuestros estudios de los enlaces nos vamos a centrar en el iónico y en el covalente, perdón. Acá, ¿qué vamos a estudiar o qué va a pasar? Vamos a ver cómo es que se mueven los electrones, o se intercambian o se comparten entre los diferentes átomos que se van a unir. Por otro lado, vamos a tener uniones que van a ser intermoleculares, o sea que se van a dar entre las moléculas, ya no entre átomos solitos, sino que entre moléculas que están formadas por átomos. Por un lado vamos a tener al enlace puente de hidrógeno, que va a ser el enlace más fuerte, y por otro lado vamos a tener las fuerzas de Van der Waals. En los tipos de enlace que nos vamos a centrar en este video en particular van a ser enlace iónico y enlace covalente, ¿sí? En el caso del enlace iónico o enlace electrovalente, generalmente se da entre metales y no metales. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un elemento bastante electropositivo
que le transfiera electrones a un elemento bastante electronegativo, ¿sí? Van a ser uniones que van a ser muy fuertes y para que yo pueda tener este tipo de uniones, nosotros vamos a recordar una de las propiedades químicas que era la electronegatividad y vamos a decir que para que se forme este tipo de enlaces, la diferencia, o sea, la resta entre las electronegatividades de los átomos que se van a enlazar, tiene que ser mayor o igual a 2 para considerarse un enlace iónico. Entre las propiedades de este tipo de enlaces, nos vamos a encontrar que básicamente cuando las uniones, vamos a llamarle moléculas entre comillas, ahora explico bien por qué, iónicas se van a solidificar, justamente me forman redes cristalinas o me forman cristales, ¿sí? Es, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, si nosotros observamos, vamos a tener como piedritas, son cristales, ¿sí? Como ya dije, este tipo de uniones van a ser uniones muy potentes y voy a necesitar alta energía para poder separar estos iones. O sea que voy a tener que entregarle mucha energía para yo poder derretir básicamente un compuesto iónico, ¿sí? Para separar por calor, para fundir. Ahora bien, si bien es difícil de fundir, estos iones se pueden separar muy fácilmente cuando se disuelven en agua. Son muy solubles en agua estas sustancias y son poco solubles o casi totalmente insolubles en solventes orgánicos. Por eso nosotros no vamos a poder derretir sal nunca en nuestra cocina, pero sí vamos a poder disolver sal en un vaso de agua muy fácilmente. ¿A qué me refería hoy con que estos compuestos no forman moléculas o que había que llamarle moléculas entre comillas? Justamente porque los átomos de estos elementos no se unen para formar moléculas, sino que lo que hacen es transferirse los electrones unos a otros para justamente formar partículas con carga que quedan muy juntas entre sí, que tienen que quedar cercanas formando estas redes cristalinas, pero no están entrelazadas unas a otras. En el caso de los enlaces covalentes, vamos a ver que se establece la mayoría de los casos entre no metales, ¿sí? Básicamente, estos elementos sí van a formar moléculas porque sí voy a tener un entrelazamiento, si se quiere, entre los átomos. ¿Por qué? Porque van a compartir los electrones. Ellos van a buscar, como todos los átomos, para poder estabilizarse, van a buscar completar los 8 electrones en su última capa y en esta búsqueda por completar sus 8 electrones, ellos van a compartir electrones con otros átomos. Entonces ahora sí podemos hablar de que se forman moléculas, ¿sí? Cosa que hoy no podíamos decir en el caso de los enlaces iónicos. Vamos a tener dos tipos de enlaces covalentes. Por un lado, vamos a tener un enlace covalente común, puro, normal, ¿sí? Básicamente en este enlace se van a formar pares electrónicos donde cada átomo me va a aportar un electrón. Puede ser homonuclear, o sea, puedo tener átomos de un mismo elemento, o puede ser heteronuclear, donde voy a tener átomos de elementos distintos. De acuerdo al número de pares electrónicos compartidos, yo puedo tener covalencia simple, doble o triple. Y por el otro lado, yo voy a tener una covalencia coordinada o dativa. Este va a ser un tipo especial de unión covalente. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Básicamente,
los dos electrones compartidos en un enlace van a ser aportados por uno solo de los átomos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando un átomo tiene sus orbitales completos y el otro átomo tiene un orbital vacío. Entonces, el que tiene los orbitales completos va a donar los electrones para poder formar el enlace, ¿sí? Bueno, nosotros podemos ver dentro de lo que son las propiedades del enlace covalente que, a diferencia del enlace iónico, van a tener bajo punto de fusión y de ebullición, van a ser enlaces que son más débiles, ¿sí? Estos van a ser solubles en solventes orgánicos, a diferencia de lo que pasaba en el enlace iónico. Y también otra diferencia es que estos no se van a disociar y no van a ser conductores de la corriente eléctrica. Ahora bien, en términos de electronegatividad, en este caso la diferencia de electronegatividad entre los átomos que me están formando el enlace, para que yo considere que son o que es un enlace covalente, voy a tener que tener una diferencia de electronegatividad menor a 2. Finalmente, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de polaridad en los enlaces químicos. Cuando dos átomos se unen entre sí mediante un enlace químico, dijimos que comparten en mayor o menor grado pares electrónicos. Estos van a estar influenciados por las características de los elementos. Cuando la unión se establece entre átomos que son idénticos, o sea que tienen igual electronegatividad, el par electrónico compartido va a estar equidistantes de ambos átomos, o sea que van a estar básicamente en una órbita que sea simétrica, van a estar a la misma distancia de los núcleos, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener un enlace no polar, como es el caso A, donde tenemos una molécula de cloro, ¿sí? Ahora, la mayoría de las veces existen diferencias entre las electronegatividades de los elementos que forman parte de un compuesto. Los electrones van a estar desplazados hacia el átomo que es más electronegativo, ¿sí? Y por lo tanto el enlace va a ser polar. Si la molécula tiene varios enlaces, la polaridad de uno de los enlaces puede anularse con otro, dando como resultado una molécula no polar, a pesar de que tenga enlaces que sean polares, ¿sí? En el caso del ejemplo B y C, en el caso del ejemplo B, nosotros vamos a tener ácido clorhídrico